Bienvenidos a su programa de análisis sociopolítico Desenlaces. Y el día de hoy he invitado al colega parlamentario Jesús Faría. Bienvenido, Jesús, Gracias, Pedro. a su programa Gracias. Desenlaces, porque consideramos que dentro de la dinámica política, tanto nacional como internacional, el tema económico ha sido fundamental, no solo por la etapa preelectoral que estamos viviendo, sino por las acciones que implementa el gobierno revolucionario a la par de que el enemigo de esta esperanza, el imperialismo, no cesa ni cesará nunca en su afán de querer dar al traste con esta libertaria revolución. Esta es la lucha, esta es la pugna, ellos a que derrocan la revolución bolivariana y el gobierno revolucionario teniendo como timonel al compañero presidente Nicolás Maduro en medio de ese mar de leva, con mano firme, llevando ese barco a puerto seguro. Entendiendo esto, las acciones de la derecha no son impredecibles y el frente de ataque más fuerte es el bloqueo económico. Sabemos, Jesús, cuál es el espíritu, propósito y razón de los bloqueos, ¿no? Negarle al gobierno objetivo el músculo económico que le permita impactar en la calidad de vida de los ciudadanos, quebrar la economía y endilgarle los males inoculados al gobierno y presentar las soluciones. La solución es el imperialismo. Habría que preguntarse allí entonces, hacer un análisis. ¿Qué país de este planeta donde los Estados Unidos hayan metido la mano lo han llevado derroteros de progreso, prosperidad y desarrollo? Pero hay personas que siguen creyendo que son la salvación, que son los salvadores. Y ahora, en este momento, los mismos que se montaron como quinta columna, porque son ciudadanos venezolanos, en este perverso plan contra la patria, ahora cuando el barco hace agua, los que decían vamos a proteger los activos de la República de la corrupción, empiezan a brincar. Me refiero específicamente ni siquiera a Citgo ni a Lunasa, sino a monómeros. Y observamos distintas reacciones, Jesús. Tú que has seguido de cerca las acciones del imperialismo, la conducta de los lacayos venezolanos en este saqueo a la patria exedificado en monómero, creo que puedes darnos algunos aportes para el análisis en este hecho. Sí, Pedro, muy acertado esa introducción que haces. Yo podría agregar, para precisar lo que tú dices, el bloqueo económico es la mayor agresión que ha sufrido nuestro país en 200 años de historia republicana. Y se da en el marco de una guerra total. Entonces, allí, en ese contexto, nosotros hemos perdido más de 120.000 millones de dólares. Ese es el costo. Es una estimación bien conservadora del costo que implica todas las medidas que aplica el gobierno norteamericano para asfixiar a nuestra economía. Son medidas absolutamente ilegales. Eso que ocurre con monómeros, por ejemplo, que es el que planteas tú, eso es un atropello tremendo. Eso es una empresa del Estado venezolano. Eso es una filial de Pequiven, una empresa petroquímica, la empresa petroquímica más grande de Colombia, una de las 50 empresas más grandes de todo ese país. Y, bueno, de la manera más arbitraria, se le puso en bandeja de plata a unos usurpadores que ya no tienen la menor noción. Antes tenían el apoyo de algunos países, Europa, etcétera. Ahora han quedado solos, absolutamente aislados. Y sin embargo, el gobierno de Colombia, gobierno narco terrorista, le otorga la facultad de administrar esos recursos. Eso ha venido ocurriendo desde el año 1919. Y ya, 2019. 2019. Y en ese momento ya se producen números rojos
porque esa empresa fue utilizada en función de los intereses privados, en los intereses personales, en los intereses delincuenciales de un grupo de políticos que pertenecen al llamado G4 o 4G, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia, Nuevo Tiempo, y especialmente de tres políticos: Guaidó, Leopoldo López y Manuel Rosales. Fueron los que asumieron la conducción de esa empresa para el saqueo y para el financiamiento de sus intereses Antes de personales. entrar en detalles sobre la expoliación y el saqueo a esta empresa, yo tengo aquí algunos datos que quiero compartir con ustedes, amigos televidentes. El primero de ellos es que previo al bloqueo, en el año 2015, 16 y 17, Monómero arrojaba en su contabilidad saldos positivos. Es decir, que Monómero tributaba a el presupuesto de la nación dinero para ser empleado por los venezolanos. En el 2018, año del bloqueo, Monómero decreció y generó una pérdida de 17.744 millones de dólares. Oigan, 17.744 millones de dólares perdió Monómero en un año, 2018. Y en el 19, la Asamblea, en desacato, designa una junta directiva que la llamó ad hoc. Y esa junta ilegal, integrada por John Bilbao, doy los nombres porque en este saqueo tienen que establecerse responsabilidades: John Bilbao, Carmen Elisa Hernández, Yadip Jalaf, José Alberto de Antonio y José Ignacio González. Todos estos ciudadanos fueron designados por Juanito Alimaña y asumieron la junta directiva. Monómeros en manos de la derecha criminal, una vez que asumió esta junta directiva, registró pérdida por encima, oigan, de 6.000 millones de dólares en manos de esta junta directiva. Y luego, en el 2021, los medios internacionales empiezan a enfilar las baterías contra Monómero. Diputados colombianos también y el gobierno colombiano, todo ello para lavarse las manos con la expoliación a la riqueza nacional. Luego empiezan las denuncias. La primera denuncia la hizo José Luis Virela y él establecía que el contrato que se firmó con una empresa panameña lo calificó de insólito, y esta empresa panameña, que se llama Lion Street, no tiene, creada en Panamá, no tiene ninguna relación con Monómero ni cartera de trabajo, sino una empresa fantasma que se creó para seguir saqueando a Monómero. Pero resulta que la Asamblea Nacional en desacato también designó en el mundo ficticio de Narnia otras autoridades. Uno de ellos fue el canciller ficticio del gobierno ficticio de Juan Guaidó, quien era el que tenía el control de todos los asuntos exteriores del saqueo de la patria. Ahora resulta que este señor se escurre el bulto. Veamos qué dice Julio Borges al respecto. Julio, te pregunto, ¿Monómeros fue quebrado entonces, por las razones que sean, por los personeros de Voluntad Popular?
Lo que hay, César, es una inercia y una incapacidad de tomar decisiones. Es como si tú tuvieras un paciente que llega a emergencia y después de 2 años y medio dices, bueno, vamos a atender lo que pareciera que está mal. Lo importante en todo esto, que es el problema de fondo, es que nunca, desde que comenzó el gobierno interino, desde hace 3 años, y eso nosotros lo peleamos adentro, no una vez, sino 1000 veces, nosotros no estamos diseñados, ni nuestra meta, ni nuestro objetivo, ni nuestra responsabilidad es manejar empresas. Eso nos ha desenfocado, eso lo que ha hecho es crear fisuras, eso lo que ha hecho es crear ruido, eso lo que ha hecho es crear escándalo. Nosotros tenemos un solo propósito, que es salir de Maduro, lograr el cambio político en el país. Y todo este tema de los activos y muchas cosas alrededor de este manejo de los activos, lo que ha provocado es que nos desenfoquemos de nuestra única meta, que es el cambio político en Venezuela. ¿Por qué en el comunicado de Primero Justicia dicen, dada la falta de receptividad de Juan Guaidó? ¿Cuál ha sido esa falta de receptividad? ¿Y por qué Juan Guaidó ya no lo tratan ni siquiera como diputado ni como presidente interino, sino como Juan Guaidó? Bueno, yo creo que al final Juan Guaidó al final tiene la mayor responsabilidad, porque es quien el Parlamento lo nombró para todo lo que significa el interinato como presidente interino. Pero él debería tener la fuerza, la asertividad de planear, de planificar, de proponer, cosa que al final lo hemos hecho nosotros solos, y él ha sido pasivo en ese tema, y creo que se ha entregado más bien a su entorno, y él no ha tomado decisiones, muchas veces ni siquiera está en las reuniones, y pusimos precisamente ese nombre puro y duro allí de Juan Guaidó, sin títulos y sin decoraciones, porque queremos darle un corrientazo para que aterrice en la realidad, de que la realidad es más importante que seguir nosotros buscando posiciones o cargos o títulos. Aquí lo importante es resolver ya, y estamos tarde en ello. Insólito, Jesús, insólito, camarada venezolano. El canciller de Juan Guaidó acusa a Juanito Alimaña de responsable de un desfalco. Le está dando golpe de Estado. De un desfalco. Desde el primer día que expropiaron Monómero, denunciamos el robo y le informamos al país para dónde iban. Ahora dice que él no tiene nada que ver, que cambiaron el foco, se ocuparon de las empresas, ese fue su negocio. ¿Qué opinión te merece que Julio Borges tilde de desfalco lo que pasó en Monómero? Ese es el desmoronamiento definitivo de ese intento de usurpación del poder, de esa plataforma que crea Washington para atacar al pueblo venezolano. Ellos tenían activos en sus manos, entre ellos Monómero, muy importante, la segunda mayor empresa que manejaron ellos después de Citgo. La saquearon, la utilizaron como caja chica, y con el mayor cinismo ahora nadie quiere ahora es un asumir cascarón vacío. la responsabilidad, sobre todo porque el gobierno colombiano ha actuado de una manera muy agresiva para apropiarse de ese activo después de la quiebra a la cual la condujeron los colombianos, el gobierno colombiano conjuntamente con esta... Tú sabes que el neoliberalismo, las empresas estatales siempre las lleva a la quiebra para comprarlas a precio de gallina flaca, y luego entonces genera producción y dice, no, es que los que son buenos gerentes son los empresarios privados, no los estados. Y esto de una u otra manera pone en evidencia lo que nosotros siempre habíamos dicho. Se trata de unos actores de la política absolutamente inescrupulosos, que han vendido sus posiciones al mejor postor, a Washington, que no tienen absolutamente ningún escrúpulo en atentar y afectar la vida, la cotidianidad, lo más elemental de la vida de los venezolanos, y que adolecen de cualquier tipo de sustento y fortaleza moral, perdido todos los valores, y convierten la política en una plataforma para enriquecerse. Y ahora se tiran piedras unos con otros, porque el primer embajador que nombró Juanito Alimaña, embajador de ficticio en Colombia, Calderón Berti, ahora sale, Borges acusa a Juanito Alimaña, pero Calderón Berti acusa a Leopoldo López. Veamos. Humberto, ¿qué pasa con Monómeros? ¿Por qué
deriva esta crisis ahora? Lo que ha ocurrido en Monómeros es la politización exagerada, excesiva. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está ocurriendo también en Citgo? ¿Qué es lo que ha ocurrido en PDVSA? Con sus excepciones. Pero las excepciones no han durado. Luis Pacheco no duró en PDVSA. El procurador no duró tampoco. Hausman no duró. Ha habido una rotación mucho de gente de primera línea, y la gente que está en Monómeros se nombra a John Bilbao como presidente de Monómeros, y alguien que entra como suplente de la Junta Directiva a los 3 meses es la presidenta de la Junta Directiva, mano derecha, Leopoldo López. El gran responsable de todo eso, no hay que darle mucha vuelta, el gran responsable de todo lo que ocurrió en Monómeros se llama Leopoldo López, que politiza exageradamente con un sectarismo impresionante, politiza todo lo que les pone en la mano, y es el gran responsable de lo que está ocurriendo. Yo lo que sugiero es que se entreviste a los que han sido presidentes de Monómeros, a los que han sido gerentes generales de Monómeros, a los que han sido ejecutivos de Monómeros, los que han salido de allí o los que están todavía, ¿me entiendes? Y averigüen qué es lo que ha pasado. Por allá han desfilado decenas de dirigentes políticos de la oposición pidiendo favores, pretendiendo hacer negocios con Monómeros. El embajador ficticio de Guaidó acusa ahora a Leopoldo López. Escurre el bulto de Juanito Alimán y dice, no, el responsable es Leopoldo López. Sí, pero también dice algunas cosas allí que todos sabemos, son graves y las sabemos. La gran cantidad de dirigentes de la derecha que fueron a hacer negocio y a pedir favores, pedir dinero de Monómeros. Es decir, en esa suerte de festín de Baltasar, fueron a darle palo a esa piñata que se llama Monómeros. Responsable de todo lo que está pasando. Eso mismo, Dios guarde a Venezuela, pasaría con la República toda, porque a eso es que van, y eso es lo que quieren los Estados Unidos. Gobiernos y dirigentes sin valores ni principios morales y éticos, para que a la hora de que se les salgan del carril, tú tienes tu expediente aquí, como le hicieron al presidente colombiano cuando informó que la Fuerza Armada Colombiana, Jesús y hermanos venezolanos, no estaba preparada para una agresión militar a Venezuela. Y le dijo Trump, Duque, se está incrementando la producción y el trasiego de droga de Colombia a los Estados Unidos. Es decir, vas a ir preso. Así le cierran la boca y le construyen expediente. Ahora, Calderón Berti no es responsable de nada, sino que ahora él pide que investiguen. Y responsable, Leopoldo López, el mismísimo Leopoldo López, Jesús. Y tenemos que abrir una investigación, Pedro, en función de esa situación. Eso se ha convertido en una madriguera de ladrones. Han despojado al país de un activo fundamental, sobre todo para el desarrollo agrícola, un producto muy importante de fertilizantes, generador de divisas y de ingresos para el país, un gran activo, una gran advertencia para el país. ¿Qué harían estos señores que no tenían el poder y tenían la complicidad de los Estados Unidos y lo pusieron al frente de unas empresas importantes y de cuentas bancarias también, y han obtenido cientos de millones de dólares para su usufructo? No han dado absolutamente ningún tipo de información al país de los destinos de esos recursos que son de los venezolanos, no son de ellos. Bueno, esta quiebra de Monómeros, de Falco, donde participa, como dice Calderón Berti, fundamentalmente diputados que estaban vinculados a la Comisión de Energía y Petróleo, pero también otros más, pedían dinero en efectivo, pedían contratos para empresas relacionadas inexistentes, las empresas relacionadas contratistas, empresas de maletín, todo un desfalco, es decir, trasladaron las prácticas absolutamente nauseabundas del punto fijismo a estos espacios que les brindó el gobierno norteamericano y el gobierno del narcotráfico en Colombia para afectar a los venezolanos. Pero siguen acusando entre ellos mismos. Las piedras hablan, como decía nuestro amado comandante Chávez parafraseando a la Biblia. Las piedras hablan. Patricia Poleo también ahora no contra Guaidó, ni contra Leopoldo López, sino contra Manuel Rosales, Henry Ramos Alú
y Acción Democrática. Veamos a Patricia Poleo. ¿Cómo está progresando el plan original de monómeros de quebrarlo para que quede en las manos impúdicas de quienes están detrás de la quiebra, obviamente? Ahí está Acción Democrática, la Acción Democrática de Henry Ramos Alú, y también está Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales. El 1 de octubre del año pasado, del 2020, la Asamblea Nacional nombró como gerente de monómeros a Guillermo Pérez Chesnó. ¿Quién es Guillermo Pérez Chesnó? Pues este personaje le responde a Manuel Rosales a través de Verónica Barbosa, que tienen ustedes en pantalla, que es familiar directo de Omar Barbosa, relacionado políticamente con Manuel Rosales. Este personaje, Guillermo Pérez Chesnó, es quien está llevando adelante el plan que yo vengo denunciando ya hace más de un año, hace 2 años, de entregarle monómeros a empresarios interesados y vinculados con Tobías Carrero y Manuel Rosales. Esto quiere decir, señores, que Juan Guaidó ha perdido totalmente el control de monómeros. Ya la junta directiva que queda solamente le responde a los intereses de Manuel Rosales y de Henry Ramos Alú, que están avanzando en el plan original de quebrar monómeros para que pase a manos de empresarios relacionados con Acción Democrática y con Un Nuevo Tiempo, específicamente con Henry Ramos, Luis Aquiles Moreno y Manuel Rosales y Tobías Carrero, que es el socio de Manuel Rosales. El financiamiento de la campaña de Rosales está saliendo de aquí. Por cierto, que hoy se declaró con COVID. Manuel Rosales sabe en lo que está y sabe que es objeto de investigación por todo lo que está pasando en monómeros, y ahora tiene COVID. Al final Manuel Rosales se queda con monómeros si es que no va preso antes, que es lo que debería pasar. ¿Qué es lo que debería pasar después de una investigación? No veo nada de lo que pasa allá. Ahí está. Patricia Poleo ahora denuncia un contubernio incestuoso entre Henry Ramos Alú, Manuel Rosales y detrás de ellos 2 empresarios, Guillermo Pérez Chesnó y Tobías Carrero. Vuelve a aparecer Tobías Carrero. Por todos lados donde hay Son corrupción. los mismos. Donde hay corrupción aparece. Y también denuncia que de allí está saliendo en esa corrupción el financiamiento para la campaña ahorita del 21 de noviembre de Manuel Rosales. Fíjate, Pedro, nada de ese escándalo hubiera surgido de bocas de sus principales promotores si no hubieran sido derrotados por la revolución bolivariana, si no se hubiera producido un desplome de ese intento de usurpación del poder y de esa figura absolutamente irrisoria del gobierno interino. Si nosotros nos hubiéramos doblegado, eso está absolutamente negado, pero si aquí se hubiera instaurado un gobierno de esa naturaleza, eso jamás hubiera salido a la luz pública, ellos hubieran obtenido sus recursos. ¿Es que se ha hecho, tenido. Jesús, alguna investigación con los 230.000 millones de dólares que era la Reserva Internacional de Libia y que fue saqueado? Sí, eso que se ¿Alguien sabe. ha escuchado una investigación? Lo mismo, la corrupción de Muammar Gaddafi, y vamos a proteger los activos. Se los robaron. Oigan, 230.000 millones de dólares. Nuestro amado comandante Chávez hablaba del Banco del Sur. Tiene vigencia. Chávez, ¿qué hubiese pasado con los dineros que nos congelaron en las cuentas con el oro monetario si hubiésemos tenido el Banco del Sur? Otro gallo cantaría. Pero ahí está
Tarea pendiente que nos dejó Chávez. Bueno, aquí ellos robándose la riqueza nacional y la investigación se hace y las denuncias se hacen, está bien, porque han sido derrotados en toda la línea. Pero los que denuncian opositores no es porque tienen valores y tienen principios, es porque los dejaron por fuera, porque la derecha, el oposicionismo venezolano, es una banda criminal. Y las diferencias de las bandas criminales no son políticas ideológicas, filosóficas o por concepción de proyectos, sino son por reparto de botín. Y por eso es que aparecen estos disidentes denunciándolo porque lo dejaron por fuera. Yo digo lo mismo de la derecha que está en la Asamblea Nacional, con el respeto que me merecen algunos colegas parlamentarios y no parlamentarios, que la llaman la derecha democrática. Yo no creo que sea democrático, yo creo que lo dejaron por fuera y agarraron una tablita insertándose en el proceso electoral. Pedro, en el año 2019, todas las fuerzas políticas y todos los políticos pertenecientes a la oposición de derecha en este país participaron en ese intento de asfixia y de saqueo de nuestros recursos, todos, y se fueron deslindando en la medida que lo fueron excluyendo de los espacios de poder político y sobre todo de los espacios de poder económico, y surgen las contradicciones con motivo de esas exclusiones. Pero hay otro tema que es interesante, no hay ni un solo político de la derecha, y mucho menos un partido político de la derecha, que esté desvinculado de grupos económicos. Y utilizan la política, esos grupos económicos, de hecho esos partidos les pertenecen a ellos y los dirigen con objetivos absolutamente precisos para ir construyendo sus posiciones, para ir acumulando riqueza, para ir acumulando capital y para ir dominando con su poder económico el ámbito de la política. Los mismos grupos económicos que siempre han financiado a la derecha reaccionaria y que no cesan en su afán de algún día ponerle la mano a toda la riqueza nacional. Pero además de ello, Jesús, cuando el barco empieza a hacer agua, se hunde, las ratas brincan a buscar una tablita para sobrevivir. Es así como esta señora, Carmen Elisa Hernández de Castro, envía una carta a Juan Guaidó. Ahí está la comunicación, si la puedes agrandar un poquito más, sería interesante. Y en su carta, de fecha 12 de septiembre, dice: por medio de la presente comunicación le informo mi decisión irrevocable de poner mi cargo de presidente de la Junta Directiva de Monómeros a su orden a partir de este momento, debido a que me encuentro en absoluto desacuerdo con la posición adoptada por la Gerencia General y demás miembros de la Junta Directiva frente a la resolución de control expedida por la Superintendencia de Sociedades en Colombia. Pone su cargo a la orden, se va. ¿Quién audita? ¿Quién investiga? ¿Quién establece responsabilidades? ¿Tú sabes quién? El órgano de control por excelencia es el Parlamento Nacional. Y la Asamblea Nacional designó una comisión especial para investigar el desfalco a Venezuela. Tú como parlamentario y yo como parlamentario tenemos la obligación, la responsabilidad y el mandato constitucional de exigirle a esa comisión especial que se aboque a la investigación y no venga a presentar informes preliminares, porque la Asamblea Nacional no trabaja sobre la base de informes preliminares. La Asamblea Nacional investiga, elabora el informe y de acuerdo a los hechos, si hay presunción de comisión de hechos punibles, establece, así lo dice el 222, 223 y 224, la responsabilidad política y solicita, no es que pide favor, al Poder Ciudadano, al Ministerio Público, que la haga efectiva. Es decir, que le imponga. Esa comisión tiene que asumir su responsabilidad. Los diputados tenemos que asumir nuestra responsabilidad. La Contraloría General de la República tiene que asumir su responsabilidad. Todos debemos abocarnos a preservar los activos de la patria. El gobernador Omar Prieto del Zulia, en su programa acostumbrado de las 7 de la mañana, él asume la defensa
de su espacio porque uno de los contrincantes es Manuel Rosales, semejante saltimbanque, ladrón de 7 suelas, no puede ser candidato a una gobernación, porque se pierde la moral, se pierden los valores, se pierden los principios. Es una obligación nuestra, Pedro, como miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela y de las fuerzas del chavismo, de velar esa farsa terrible, ¿no? Esa demagogia espantosa de los gobiernos de la derecha que prometen hacer gestión a favor del pueblo y se dedican es al robo más descarado. Y el golpe más certero que le podemos dar nosotros desde el punto de vista político es derrotarlo. Desde el punto, Sí, está bien, los tenemos que derrotar electoralmente. Electoralmente. Eso es fundamental. Pero también hay que, tienen que asumir su responsabilidad. Por supuesto. Ahí hay que aplastarlo desde todo punto de vista. Pero la aplasta la moral, la conciencia del pueblo, que con su voto le está diciendo no te queremos en la vida política del país, choro, malandro, delincuente, ladrón. Han preferido ponerse al servicio de una inmundicia como el gobierno de Duque en lugar de trabajar en función del pueblo venezolano. Esa es la cuota, o una de las cuotas que le corresponde al gobierno colombiano después de haberse comprometido con la política de ataque generalizado que impulsó el gobierno de los Estados Unidos con el respaldo de algunos de sus satélites fundamentales en nuestro continente, empezando por Veamos, Colombia. Jesús, el comentario al respecto que hace el gobernador y a la sazón candidato para el 21 de noviembre, Omar Prieto. Asumo la defensa a partir de hoy de Monómero, pero con todo, judicialmente, investigativamente, con las comisiones que haya que representar, porque no nos las calamos otra vez. Y yo necesito monómero para el Zulia. Venezuela necesita monómero para el Zulia. Yo necesito el óxido de etileno en monómero para esterilizar mi jeringa. Yo necesito los recursos de monómero del presidente para comprar más transformadores, comprar más bombas, hacer fertilizantes. Nosotros sí. Para él no importará, para nosotros sí. Adelante, camarada José Luis Pirela. El contrato con León Street establece barbaridades, maledurías, como por ejemplo, entregarle monúmeros a León Street el monopolio de la comercialización, es decir, la compra millonaria de materias primas en el exterior para la elaboración de los productos, fertilizantes, etc. También le otorga el monopolio para la venta de productos elaborados. Y uno tiene que preguntarse si Monómero cubre el 40% del mercado colombiano. Si Monómero tiene clientes en Centroamérica. Hoy no en Venezuela por el tema del cierre de la frontera, las sanciones, etcétera. Y tiene clientes en países suramericanos que necesitan monómeros, agentes comerciales, y toda su producción tiene mercado seguro. Bueno, eso se lo estaba entregando la Junta Directiva de Monómeros a una empresa fantasma llamada León Street, domiciliada en Panamá, sin actividades claras. No tiene ningún tipo de vergüenza. El contrato que firma Monómero con León Street le entrega el 60% de sus utilidades anuales para que realice la comercialización. Es decir, que no interactúa en el proceso productivo, sino lo que va es a comercializar el producto terminado y se gana el 60% de las utilidades anuales de Monómero. Y allí está Tobías Carrero, puesto por Manuel Rosales. Demasiado sinvergüenza. Es la vía casta política y económica del puntofijismo, que bueno, todavía balbucea y respira y aprovecha este ataque fundamental del imperialismo a nuestro país. La denuncia que nosotros tenemos que mantener y el pueblo ha entendido es que en la agresión que sufre el pueblo venezolano y que es la primera causa de todos los problemas que afecta a nuestra economía y a la calidad de vida de nuestros compatriotas, el imperialismo norteamericano ha contado de manera servil
con un grupo de políticos locales, yo no los voy a denominar como venezolanos, que de la forma más vergonzosa han asumido esas posiciones entreguistas. Eso tiene que tener... No es que han asumido, ellos son así, es su naturaleza. Y el imperialismo los busca así, sin valores, sin principios, sin moral. El imperialismo yo diría que los ha moldeado así. Aquí hablamos nosotros de dependencia a lo largo del último siglo, pero esa dependencia no solamente es de la economía, del Estado, también de las fuerzas políticas que dirigieron a este país en ese periodo. Y nosotros rompemos con esa dependencia, rompemos con el imperialismo, se genera un conflicto y ellos tienen sus tropas internas, lo que llamaban en España la quinta columna. La buena noticia para el país es que los hemos derrotado y vamos a revertir ese daño terrible que se le ha hecho al pueblo venezolano y vamos a recuperar Monómeros, que es una empresa de primer nivel en Sudamérica. El comandante Chávez, cuando nos incorporamos al Mercosur, hizo una evaluación o encomendó una evaluación de las potencialidades de nuestra economía. Resulta que la petroquímica, incluyendo Monómeros, era el sector de la economía venezolana que tenía mayor potencial para contribuir al desarrollo de toda la región. Bueno, le han puesto la mano estos bandidos, la han saqueado, la han quebrado y ahora la agarran los narcotraficantes para su narcotráfico, porque como lo denunció el camarada Diosdado en el Mazo de la semana pasada, si no me equivoco, esa es una empresa que produce conjunto de insumos que pueden ser aprovechados o que son aprovechados por el narcotráfico para la fabricación de la coca. Entonces, la urea es un producto disolvente para la hoja de coca y de allí sale la pasta de coca. Entonces le dan a ese gran aparato del narcotráfico que es el Estado colombiano una herramienta productiva para potenciar su capacidad de producción y de deterioro absoluto de todo el país colombiano. En todo caso estamos ante una situación de escándalo mayor y que el pueblo venezolano tiene que atenderlo y los medios de comunicación tienen que abordar esa problemática y nosotros tenemos que acelerar al máximo, estoy de acuerdo contigo. Y la Asamblea Nacional también asumir su responsabilidad. Yo, como parlamentario y como coordinador de bloque, después de Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional, solicitaré, después que instruya el expediente, a la Comisión Permanente de Contraloría que se aboque y a la Comisión Especial esta designada que se aboque a la investigación para el establecimiento de responsabilidades. Se acabó esas comisiones que lo que hacen es declarar y no resuelven absolutamente nada. No presentan informe concluyente a la plenaria para tomar decisiones en ese respecto. Y Manuel Rosales que asuma su responsabilidad, en Ramos Alú que asuma su responsabilidad, el que la tenga que la asuma y después que vaya a victimizarse, a declararse perseguido político allá, los que le crean sus cuentos. Pero nosotros debemos entender, hermanos venezolanos, de que para que haya una verdadera redención social de nuestro pueblo, y lo logra la revolución, es fundamental la regeneración moral. Es fundamental. Y en esa dirección nosotros debemos avanzar. Ahora, el manejo de la política no es fácil y el gobierno venezolano, a la par de que sabe de la catadura antiética e inmoral del gobierno colombiano, tiende puentes para articular esfuerzos comunes porque tenemos más de 2.000 kilómetros de frontera, desde el estado Amazonas, Apure, Táchira y el Zulia. Y el presidente Maduro, para reducir las penurias de nuestro pueblo, que requiere a veces por razones de trabajo y de vida, porque así es la vida en la frontera, pasar de un lado para otro, de Venezuela a Colombia y de aquí para allá. Bueno, se crearon unos pasos ilegales que son las trochas, donde las bandas paramilitares cobran un peaje allí por pasar las personas. Bueno, se ha articulado esfuerzo con el gobierno colombiano y se ha logrado reactivar el puente Simón Bolívar para el transporte de insumos desde Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela. Yo no sé cómo hace el gobierno colombiano, porque por ahí están convocando una cumbre, invitando a Juanito Alimaña, pero por otro lado resuelve con Venezuela la apertura de la frontera
que a declaración de la compañera vicepresidenta y de Freddy Bernal será de manera gradual hasta que se normalice la situación. Yo quisiera escuchar tus comentarios al respecto de la apertura de la frontera activa entre Colombia y Venezuela y el avance económico que representa binacionalmente esta acción, pero después de la pausa. Vamos a la pausa, de regreso continuamos hablando con Jesús Farías. Continuamos con su programa de análisis sociopolítico Desenlace, conversando con el colega parlamentario Jesús Farías, y al ir a la pausa, Jesús, quedó una interrogante al aire y es atinente a la decisión que tomó el gobierno venezolano de articular con sus homólogos colombianos para reactivar el puente Simón Bolívar y con ello el transporte pesado y de personas, de manera tal de que esa frontera activa vuelva a funcionar de manera normal. ¿Cuál es el impacto a la economía venezolana de la apertura de esa frontera? Esa es una de las fronteras más vivas, la llaman así, de toda Sudamérica y buena parte del mundo. Históricamente eso ha sido un solo espacio económico, donde el intercambio comercial y las relaciones económicas en general son muy intensas. Mucha gente trabaja de un lado y vive del otro, se intercambia materia prima por bienes manufacturados. Hay una interacción muy importante y bueno, por supuesto, vino el conflicto político provocado por Colombia, los intentos de intervenir y de alterar nuestra paz interna y de sepultar la integridad territorial a través de los puentes, la lucha de la batalla de los puentes que ganamos nosotros heroicamente con el pueblo. Todo eso lo conocemos y bueno, eso generó un conflicto tremendo que impidió una vida normal como la veníamos desarrollando a lo largo de décadas y de siglos en esa región. Ahora vamos nuevamente a la normalización y de nuevo es una evidencia no de la debilidad, de la fortaleza de la revolución bolivariana. El poder político absolutamente bajo nuestro control. ¿No hay un sector económico en Colombia y Venezuela que no aplaudan esa decisión? Es bueno para todos los sectores laborales, empresariales, los pueblos, los consumidores, el mundo académico, absolutamente todo se ve beneficiado. El gran perdedor es Duque y el imperialismo norteamericano porque nos quería ver aislados. Ahora, Duque, caretabla como es, sí. Acepta la apertura de la frontera, pero necesita congraciarse con el imperialismo y necesita soltarle una sardinita a esa marionetica que llaman Juanito Alimaña. ¿Tú sabes qué hizo? Para ello, ha convocado a una cumbre presidencial gran colombiana. Hoy a las 5 de la tarde se instala. Mira la publicidad de la cumbre, veamos la publicidad de la cumbre, la publicidad del ridículo, pues, véanla. Revivir parte de nuestra historia republicana. Acompáñanos en esta transmisión especial desde la ciudad de Cúcuta, con la presencia de los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, Panamá, Laurentino Cortizo, Venezuela, Juan Guaidó y Colombia, Iván Duque Márquez. Transmisión Cumbre Presidencial Gran Colombiana, miércoles 6 de octubre desde las 5 p.m. Ahí está. Lo que quedó
del cartel de Lima. Pero ese es tu espacio de humor, ¿no? Sí, sí, Esto sí. es una farsa terrible. Esas son las cenizas del grupo de delincuentes que se reunieron en Lima para... Y lo hacen en Cúcuta declararnos. para endilgarse ahora. Seguramente van a decir que fue Juanito Alimaña que abrió el puente. Una decisión. Un reconocimiento, la apertura de las fronteras progresivas, un reconocimiento al gobierno bolivariano, la fortaleza Ajá, y esa, del gobierno bolivariano. esa marioneta de cumbre que montó Duque allí. Bueno, la vida también tiene su faceta de farsa, ¿no? Y esa farsa, Pedro, es realmente denigrante. Y fíjate esto, Iván Duque está a punto de ser sacado a patadas del gobierno en las próximas ¿Siguen las elecciones. protestas? No, una protesta Sigue la agresión, generalizada. sigue el pueblo en la calle. Lo que pasa es que fue invisibilizado. Pero esa gente está en la calle. Y el año que viene habrá elecciones y la alternativa que presentará este señor ni siquiera aparecerá en pizarra. Es decir, que tiene una de los récords más altos de rechazo por parte Una de un pueblo. corriente que duró 20 años que se llamó uribismo, El uribismo se desvaneció. desvaneció y uno de los responsables fue este señor Duque. El presidente de Ecuador aparece ahora en los papeles de Pandora como uno de los promotores fundamentales de la fuga de recursos de Ecuador. No, pero precisamente además para creando evadir. empresas, eso te iba a decir, creando empresas fantasmas para evadirle al Exacto. fisco ecuatoriano. Así es, un verdadero delincuente al frente de Ecuador. Y bueno, Juanito Alimaña, que no es reconocido por absolutamente nadie aquí. Un maniquí, una marioneta. No lo reconoce ni Julio Borges, lo llama Juan Guaidó ahí No, en es la que- carta. Y Primero Justicia, menos en el comunicado que sacó. ¿Sabes que Primero Justicia emitió un comunicado? Por aquí lo tengo. Deslindándose de... No, aquí no lo tengo. Un comunicado deslindándose de la toma de empresas. Y habla Juan Guaidó, ya no es presidente. No hay un político con mayor rechazo, mayor repudio. No hay un político que represente una inmundicia tan grande como Juanito Alimaña. Pero bueno, todos se juntan ahí. Juanito Alimaña. Ellos se juntan. Una pregunta, Jesús. ¿Juanito Alimaña es político? Bueno, porque para ser político aquí no tiene que ser ni de alta moral, ni de conocimiento, ni de habilidades, ni de conexión con el pueblo. La derecha utiliza su ficha, les pone esa característica de político y después la utiliza, como es el caso de los Estados Unidos con Juanito Alimaña. Y para ser Bueno, político- Juanito Alimaña hay mucho. Sí. Porque pudiéramos hacer una lista aquí. ¿Dónde está la Fedecámara de Carmona? ¿Dónde está la CTV de Carlos Ortega? ¿Dónde están los militares de Plaza Altamira? ¿Dónde está la Coordinadora Democrática? Eso es una máquina de moler gente, y van moliendo y van desechando y van saliendo otros incautos también. y fulminado ya. Hace poco llamó a unas protestas en la calle para exigir elecciones libres. Ahí no hubo ni siquiera una sola manifestación, ni siquiera una declaración de prensa diciendo aquí estoy yo. Es una fuerza que está liquidada. Nosotros no le deberíamos prestar mayor atención a ese personaje en cuestión, pero la política que gravita en torno a esa agresión y de la cual él era una de las caras visibles, una de las marionetas fundamentales, ahí tenemos que seguir resistiendo y yo creo que en estas elecciones del 21 de noviembre habrá un momento nuevamente crucial para seguir avanzando y seguir entonces nosotros consolidando grandes victorias y sobre todo derrotas para el imperialismo y todo este plan. Yo creo, Jesús, que la mayor victoria del 21 de noviembre ni siquiera viene establecido en la cuantificación de gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales. Es en el caudal de votos revolucionarios que vota el 21 de noviembre. Porque ese es el mensaje que se le está mandando a los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de nuestro pueblo, empezando por el imperialismo norteamericano, decirle el pueblo venezolano está con la revolución, está con Maduro, está con la patria. Y ellos tendrían, después de una participación histórica de la revolución, hacer una revisión de las políticas hacia Venezuela. Esa sería la estocada mortal a la derecha reaccionaria y los Estados Unidos tendrían que ver, porque allá a lo interno hay una gran presión. Y cuando digo a lo interno de los Estados Unidos,
también me refiero a fuera de su frontera. La Repsol presiona contra el bloqueo, la ENI italiana presiona contra el bloqueo, la empresa de la India presiona contra el bloqueo, senadores, congresistas norteamericanos enviando comunicación, levante el bloqueo. Ellos no aguantan más el daño a la economía que le ha generado y a sus empresas el bloqueo. Le pidieron 6 meses y ahí están. Es algo absolutamente irracional ya en estos momentos esa política de bloqueo. El imperialismo tendrá siempre su naturaleza criminal, pero otra cosa es la racionalidad. Ellos desarrollan una estrategia, la estrategia fracasa de la manera más estrepitosa, de la manera más vergonzosa, se consolida el gobierno del presidente Nicolás Maduro, se consolidan las fuerzas revolucionarias, establecemos nosotros un conjunto de vínculos comerciales y diplomáticos con naciones que se habían apartado de esa conexión con la República Bolivariana de Venezuela, y ellos mantienen esa política. Y en la medida que mantienen esa política se profundiza el conflicto, la debacle, el desplome de las fuerzas de la derecha, incluyendo las fuerzas en los Estados Unidos que promueven esto. Entonces, el presidente senior de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, en el comunicado que está colgado en su página web, califica el bloqueo de desastre. Es un desastre desde el punto de vista político y económico. Y de también, fracaso político. Fíjate, bueno, las pocas fuerzas que tenía el imperialismo, las fuerzas que tenía el imperialismo aquí ya no existen desde el punto de vista de aspiraciones a conquistar el poder, ni siquiera a nivel local. Pero fíjate, el sector petrolero, bueno, hay un lobby en los Estados Unidos para desmontar el bloqueo. Pues precisamente ellos no pueden invertir acá, no pueden desarrollar sus negocios, perdieron. Y ven que Venezuela no se para. Y ahora está ascendiendo. Y ven que no se detiene la economía venezolana. Y la economía ha comenzado a crecer por primera vez después de la agudización de la guerra económica y por supuesto también del bloqueo económico, que es la fase superior de la guerra económica. La economía va a crecer. Este trimestre ya está creciendo la economía en su totalidad y la producción petrolera, bueno, con dificultad por el bloqueo, pero va consolidando cada vez mayores niveles. Pero también están los bonistas, los acreedores de la deuda venezolana, no pueden cobrar su deuda porque no nos permiten a nosotros desarrollar absolutamente ningún tipo de relación financiera con el resto del mundo. Y los mercados, nosotros desarrollamos intercambio comercial, exportaciones hacia los Estados Unidos, importaciones a los Estados Unidos tampoco. Podemos hacerlo de manera libre porque precisamente existen esas sanciones imperiales. Entonces eso tiene dolientes económicos y no tiene ninguna perspectiva política, y de allí esa situación. Cuando ellos pensaban que esto podía ser una blitzkrieg, como lo llamaban los nazis, una guerra rápida, relámpago, inmediata, ellos estaban muy contentos y aplaudían eso y le dieron todo su apoyo. Pero después de años de letargo, de derrota, de rechazo por parte de la comunidad mundial, que ve esto como un genocidio y cada vez tiene un mayor costo político, por supuesto que se tienen que deslindar. Que tendrá su punto final el 21 de noviembre. Yo no sé si final, pero ese va a ser un... Yo creo que después del 21 de noviembre, Jesús, no hay país y organismo alguno, por muy de derecha que sea, que respalde a la derecha venezolana y que no reconozca al compañero presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela. Ellos tendrán que hacerse una revisión. Por lo tanto, el 21 de noviembre es fundamental y nuestro pueblo debe entenderlo como una fecha que ha catalogado el compañero presidente Nicolás Maduro a propósito del extraordinario taller en el que asistimos candidatos a la gobernación, a las capitales de los municipios de mayor población en el país, el Comando Nacional de Campaña y los jefes de Comando de Campaña Estadal, un taller de formación, y el presidente lo cataloga como el cambio de época, el salto al cambio de época, adecuarnos a los nuevos momentos históricos, y el trampolín para brincarlo se llama 21 de noviembre, donde vamos a dar ese salto. Sí, esa será una fecha muy importante, crucial para nosotros. De allí el despliegue extraordinario que está realizando el PSUV, todo el chavismo, el gran pueblo patriótico, de cara a esa victoria. Ahora, fíjate, la agresión ha sido externa, la crisis tiene raíces geopolíticas y hay que revisar también ese ámbito internacional, esa dimensión internacional, las decisiones
que han conducido a la asfixia de nuestra economía y al maltrato, al desastre, a la crisis social terrible que afecta a nuestro pueblo, sufrimiento cotidiano de la población, no depende de nosotros, sino de una decisión de los Estados Unidos. Y allí hay un tema que nosotros no podemos perder de vista. Biden necesita de una mayoría más o menos estable en el Senado, que no la tiene, y en la Cámara de Representantes, que tampoco la tiene. Hay un bloque muy de derecha en el Partido Demócrata, muy vinculado a los grupos estos, a la gusanera, anidada en Miami, y generan gran presión, chantaje, es decir, aprueban algunas medidas que está buscando el presidente Biden en la política interna, siempre y cuando se mantenga la política de bloqueo. Esto al final se tendrá que resolver. La racionalidad... En los Estados Unidos no gobierna el presidente, gobiernan las corporaciones transnacionales, quienes le impondrán al presidente, en este caso Biden, las decisiones que debe tomar. Hay contradicciones, exactamente. Ahora, la contradicción es típica. Desenlace es final, y este desenlace llegó a su final. ¿Cuál es el mensaje de Jesús Farías al pueblo venezolano en este momento preelectoral, donde nuestro pueblo se ha puesto las botas de campaña para avanzar victorioso a ese 21 de noviembre y dar el salto cuántico hacia la nueva época? Veamos esta fecha tan importante, no solamente como tú lo explicabas, Pedro, la elección de un alcalde, de un concejal, un gobernador, un legislador, es un momento político que nos permitirá seguir consolidando un escenario de estabilidad política que es básica para el bienestar de la población y la recuperación de la economía, y en este sentido esa recuperación económica se va a acelerar con esa gran victoria. Tendremos condiciones mucho más favorables en lo nacional, mucho más favorables en lo internacional, y eso va a redundar en el mejoramiento de la vida de nuestros venezolanos. No será solamente una elección por un candidato, pero de la elección de esos candidatos dependerá el futuro de la nación, la estabilidad de la nación y el bienestar de nuestro pueblo. Ahí seguiremos venciendo, estaremos mucho más comprometidos que nunca con mejorar condiciones salariales, condiciones en los servicios, condiciones en la educación y en la salud. ¿Tenemos con qué? Avanzaremos entonces victorioso de este cambio de época a una época de cambio, luego de que nuestro pueblo con su conciencia vaya el 21 de noviembre a estas elecciones. Gracias, Jesús Farías, por acompañarnos en su programa Desenlace, y a ustedes por la atención prestada. Muy buenas tardes.